aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Señor es bueno, el Señor es maravilloso. Señor te ama. Amén. Gloria a Jesucristo. Bendito sea el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Reyes, o en Segunda de Reyes, perdón, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2. Bendito sea el Señor. Verso 14. Y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. El Señor bendiga su palabra. Pueden sentarse sin dejar de bendecir y alabar al Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Quién era Elías? Elías era un profeta del Antiguo Testamento, un profeta que ministró en varios periodos, pero especialmente en el reino que gobernaba el rey Acab. Acab trajo ruina y destrucción para su propio pueblo porque se apartó de Dios. Y todo el que se aparta de Dios trae ruina y destrucción para su vida y para los suyos. Dios era el único que establecía los reyes en Israel. Dios decía: fulano será el rey, fulano será el otro rey, y así sucesivamente. No importaba si era el hijo, el descendiente, no, era conforme Dios lo indicaba. Los reyes de Israel eran puestos por Dios, porque Israel era el pueblo de Dios. Así que había una doble responsabilidad en los reyes. La responsabilidad de guiar política, militar y civilmente a Israel, como lo hace cualquier gobernante, y la responsabilidad de guiar al pueblo al temor de Dios. Para esto los reyes tenían que siempre motivar el culto a través de los sacerdotes. Los profetas eran importantes, la voz de los profetas, para que los reyes hicieran la voluntad de Dios. Pero los reyes tenían que ser temerosos de Dios y guiar al pueblo hacia esa adoración espiritual que Dios siempre esperaba de ellos. Porque Dios siempre ha esperado la verdadera adoración, la alabanza con raciocinio, con entendimiento, donde todo el pueblo adore, todo el pueblo alabe, todo el pueblo reconozca a Dios. Y lamentablemente Acab no fue un buen rey. Acab hizo cosas que desagradaron totalmente a Dios. Primeramente, por cuestiones políticas, se unió con una mujer que era pagana y que estaba metida en muchas prácticas de idolatría y de ocultismo. Esta mujer se llamó Jezabel. Él se unió con ella para hacer de alguna manera acuerdos con otras naciones que eran paganas
y políticamente estar en mejor ubicación. Pero esto no agradó a Dios, porque Dios siempre ha sido un Dios celoso, un Dios que le gusta que su pueblo sea un pueblo que también tenga parentesco con su mismo pueblo, porque los otros pueblos no adoraban a Dios, adoraban a los Baales, adoraban a los dioses de Acera, adoraban a Moloc, el dios de la basura, adoraban a cientos y miles de dioses, porque cada pueblo, cada nación tenía sus dioses, no uno, sino muchos dioses. Adoraban al sol, la luna, adoraban al río Nilo como los egipcios, adoraban el becerro, y había incluso adoración idolátrica a la diosa Venus, y era un centro de prostitución esos lugares donde hacían sus ritos. Entonces Dios no quería que su pueblo se contaminara con toda esta gente que no adoraba a Dios, sino que mantuvieran la pureza espiritual y sirvieran a Dios. Por lo tanto, los reyes tenían que velar de que la idolatría no se introdujera en Israel, que era uno de los pecados más graves que combatía a Dios dentro de su pueblo. Usted sabe que en cada generación surgen pecados que predominan. Hay pecados que predominan. Hay naciones donde hay ciertos pecados que son los más fuertes. En algunos casos han habido tiempos donde la brujería ha tomado control de toda una nación o de muchos pueblos. Yo me acuerdo en el año que yo llegué aquí a Chiclayo, que fue en el 86, yo me acuerdo que en todos los pueblos que habían para la zona norte de Jayanca, Bastaolmos, y en Monsefú y en muchos pueblos más, Salas era muy reconocido por la brujería. Habían brujos incluso muy famosos, y estos predominaban en toda la zona norte, en toda la zona norte. Era como una especie de maldición que había en toda la zona norte. Igualmente pasaba en el sur. Incluso hay lugares con cerros donde hacen sus ritos, lagunas donde va la gente, las guaringas, y ahí hacen sus ritos, ahí hacen sus baños, ahí hacen sus pactos con los demonios. Y todo eso predominaba. Sin embargo, para estos tiempos, esa condición pecaminosa de la brujería ya no es la que predomina. Como que ha bajado, existe todavía, pero no en la magnitud que había hace algunas décadas atrás. Entonces, en los pueblos y en las naciones hay pecados que van predominando, que van tomando control. En el tiempo de los reyes del Antiguo Testamento, una de las cosas que Dios aborrecía tremendamente era la idolatría. ¿Por qué? Porque todas las naciones eran idolátricas, todos adoraban a sus dioses, y cuando habían guerras, ellos prácticamente hacían un enfrentamiento entre sus dioses y los dioses de los otros, del rival. O sea, no era solamente una guerra, sino que dentro de esa guerra había también un tema espiritual. Ellos exaltaban a sus dioses, y cuando ellos ganaban, ellos atribuían a sus dioses esa victoria, y hacían entonces ritos y hasta quemaban niños, hacían muchas cosas terribles. Entonces, como Israel era un pueblo, una nación que Dios había separado para sí, Israel siempre estaba en continuas guerras con las otras naciones,
y las otras naciones exaltaban a sus dioses, mientras que Israel exaltaba a Dios, a Jehová. Y Dios no quería que ninguno de esos dioses estuviera involucrado en la vida espiritual de los israelitas, porque Él era el único Dios. Por eso en los 10 mandamientos, lo primero que Dios establece es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás, ni te postrarás, ni los honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso. Bendito el nombre del Señor. Eso lo encontramos en el capítulo 20 de Éxodo, donde Dios le da las tablas de la ley a Moisés, y ahí dentro de los 10 mandamientos está esa ordenanza contra la idolatría. Pero era lo que más predominaba, era más fuerte que el adulterio. Era más fuerte porque en el tema del adulterio, en esos tiempos, los hombres le era permitido tener varias mujeres, siempre y cuando no fueran casadas. Un hombre, un judío que vivía dentro de la ley, podía tener varias mujeres, no había problema en ese sentido. No es que era algo que Dios aprobaba, pero tampoco lo desaprobaba. No era algo que estaba penado por la ley, no era un delito, pero sí generaba siempre sus consecuencias. Miren ustedes a Abraham antes de la ley, por estar con las mujeres que eran las criadas de su mujer Sara, o Saraí, bendito el Señor, aunque no fue un delito, y tuvo hijos con ella, porque su mujer no podía tener hijos, y le decía: acuéstate con mi criada, y tengo un hijo con ella como si fuera mío. Y Abraham seguramente no quería, pero le hacía el hijo. Y luego le traía la otra criada y así. Y aunque eso no era un delito antes de la ley, sin embargo generó consecuencias. Consecuencias que hasta el día de hoy se sufre, porque de Agar, la criada de Abraham, que era la criada de su esposa, con quien tuvo un hijo, nacieron o descendieron los árabes. Mientras que de Isaac, bendito el Señor, que era el hijo de la verdadera esposa, nacen los judíos. Entonces, miren ustedes, hasta el día de hoy una guerra entre hermanos, porque son hermanos, medios hermanos, árabes y judíos, una batalla y sin igual. Si no hubiera ocurrido ese hecho de que Abraham tuviera hijos con una y con la otra, no hubiera habido estos problemas que hay ahora. Así que hay cosas que no se pueden considerar un delito, porque la ley no lo dice, pero que sin embargo genera consecuencias. San Pablo, consciente de esto, él dice: todo me es lícito, dice, y está hablando de todo lo que está dentro del marco de la ley. Todo me es lícito, es decir, todo lo que está dentro de la ley me es lícito. Pero aún estando dentro de la ley, no todo conviene. O sea, hay cosas que yo no puedo decir: fulano está pecando, porque está haciendo algo que no se ve bien y que le va a traer consecuencias. Pero no es un delito lo que está haciendo, no es malo lo que está haciendo, no se le puede culpar, pero sin embargo no es conveniente para él en ese momento, para su familia o para los proyectos que tenga en ese momento. Entonces nosotros podemos tener muchos deseos de muchas cosas en nuestra vida y podemos tomar una decisión que no es la mejor. Le pongo un ejemplo: decido viajar a otro país a ganar dinero y puede que no sea conveniente, no es lícito, no está pecando por irse a otro país a buscar un futuro.
está dejando a su esposa acá, está dejando a sus hijos acá, él se va para allá, a España, Estados Unidos, México, donde quiera que vaya, a hacer fortuna para tener mejores condiciones de vida para su familia, y él va con ese objetivo. Y no es lícito, no es ilícito, no es algo malo. No se puede decir está pecando por eso, o no debe decir porque eso es pecado. No es pecado, no se le puede prohibir, pero le puede traer consecuencias. Puede que estando solo por allá sea tentado con alguna mujer, y su mujer aquí al pasar los años sea tentada también con algún hombre. O sus hijos, al no tener a su padre presente, pueden ser tentados también a ser desobedientes y armar. O sea, hay cosas que aunque todo me es lícito, aunque yo puedo hacerlas, a veces no convienen. A veces no convienen, traen consecuencias. Eso le pasó a Abraham. Entonces, los hombres en la antigüedad, Dios permitía que tuvieran mujeres. Ellos podían tener 2, 3, 4, 5 mujeres viviendo en la casa, pero ninguna de ellas era casada. El adulterio era considerado cuando el hombre ponía sus ojos en una mujer que tenía a su esposo. Entonces ahí, eso sí era grave ante los ojos de Dios, y tenía pena de muerte. Morían apedreados si adulteraban. Entonces, la Escritura señala que como en esos tiempos los hombres podían tener varias mujeres, ellos en realidad no estaban muy adentrados, por decir así, en el tema del adulterio. No era un pecado que predominara, porque tenían la capacidad de tener las mujeres que quisieran, siempre y cuando no fueran casadas. Y como eso era algo que era parte del sistema, pues no había necesidad de estar quitándole la mujer a nadie, porque podían tener las mujeres que querían. Entonces ese pecado no predominaba. Como la homosexualidad tampoco predominaba, porque tenía pena de muerte también. Entonces, pasaban los años, las generaciones iban viniendo y los sistemas de vida iban variando, aunque Dios, a través de sus leyes, trataba de mantener en todas las generaciones el mismo perfil de vida, el mismo ritmo de vida. Por eso que Israel, a pesar de que pasan las generaciones, se mantienen siempre iguales por la ley de Jehová. Porque la ley de Jehová nadie la podía cambiar. No era como en los paganos. En los paganos ellos tenían sus leyes, pero aparecía otro rey y cambiaba las leyes. Es como ahora, ¿no? En la época moderna, los hombres cambian la constitución como cambiar de camisa. Entonces las leyes varían. Surgen nuevas leyes que pueden ser buenas como pueden ser malísimas, que pueden favorecer a la familia como pueden destruir a la familia, donde pueden de repente garantizar el orden moral como pueden destruir la moralidad. Entonces las leyes, de acuerdo a los gobernantes, van cambiando, pero en Israel no era así. En Israel la ley de Jehová era inconmovible, lo que le llamaban la Torah o el Pentateuco, que eran los 5 libros que escribió Moisés, en el cual estaban todas las leyes estaban ahí, aparte de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos era como una especie de constitución general, ¿no? Por ejemplo, en los 10 mandamientos decía no matarás. O sea, estaba descrito no matar. Pero las leyes que vinieron después a eso detallaban el tema de no matarás, porque habían circunstancias que llevaban a una persona a matar. Entonces la ley tenía que establecer justicia, diciendo que si era en defensa propia, pues no había pena de muerte para esa persona que había matado, porque mató en defensa propia. O mató en la guerra, no era penado. Entonces ya las leyes, con sus decretos,
comenzaban a regular esa ley general que decía no matarás, ¿no? Entonces, todas esas leyes mantenían a Israel en una posición siempre igual. Pasaban años, morían los reyes, surgían otros reyes, pasaba una generación, aparecía otra generación, pero todos estaban siempre sujetos a la misma ley, que era la ley de Dios. Y ahí estaban, ¿no? Es como nosotros. Nosotros somos creyentes, somos cristianos. Independientemente de que nosotros estamos sujetos a la ley humana de nuestros gobiernos, del país del que somos, sin embargo, nosotros tenemos una enseñanza, una doctrina cristiana que mantiene, ¿verdad?, el carácter cristiano, que mantiene las formas cristianas, que mantiene la moralidad, la espiritualidad. Y eso no va a cambiar. O sea, Dios siempre nos va a llevar a buscar la santidad, a buscar el amor, a buscar la justicia. Y eso en los cristianos forjan un carácter, un temperamento conforme a esa doctrina cristiana. La doctrina cristiana nos hace hombres temerosos de Dios y hombres justos. Si no fuéramos cristianos no seríamos nada de eso. A pesar de que tenemos leyes humanas, pero la ley de Dios nos lleva a nosotros a tener una forma. Y no importa cuántos años pasen, seguimos siendo cristianos igual. Amén. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Pero cuando un rey de Israel permitía que el pecado de idolatría entrase, generaba desgracia. Este rey Acab se casó con esa mujer pagana, metida en la brujería, se alió con ella y con el reino de ella, porque era una unión política, conveniente políticamente. Entonces esos reinos se fueron uniendo y las costumbres de ella comenzaron a meterse dentro de Israel, porque a veces las esposas tienen fuerza sobre el hombre. Y lo vemos desde el inicio de la creación, cuando Dios hizo a Adán y a Eva, y cómo Eva le dio de comer a su marido, y pecó contra Dios, al cual Dios recriminó y le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, maldita será la tierra por tu causa. ¿Se da cuenta? Quiere decir que no en todos los casos, pero en muchos casos, las mujeres, especialmente las esposas, tienen mucha influencia sobre el marido. Y el marido obedece. Y yo no estoy diciendo de que el marido no se ponga de acuerdo con su mujer y hagan las cosas en común. Pero hay cosas que desagradan a Dios. Y cuando hay cosas que desagradan a Dios, ahí nadie puede obedecer a la mujer ni al marido, ni a los hijos, ni a los padres. A nadie. Si hay algo que desagrada a Dios, no se puede obedecer. Así sea el pastor. Entonces, ciertamente, Dios ve eso. Dios ve la influencia que muchos hombres tienen de su mujer, que los llevan al mal camino. Y muchas mujeres que son influenciadas por sus maridos y los llevan también a ellas al mal camino. En este caso el rey era un rey que lo podían manipular, su mujer lo manipulaba. Jezabel manipulaba al rey Acab, tenía más autoridad que él y dominaba. Y Jezabel comenzó a hacer peticiones de construcción de templos paganos dentro de Israel. Y obligaba a su esposo a construir templos paganos. Él sabía que no podía hacer eso.
Él estaba claro por la ley de Jehová y porque era algo que todos los judíos sabían, que no podían hacer ningún parentesco con la idolatría, pero la influencia de la mujer era tan fuerte que él comenzó a obedecer y comenzó a construir un montón de templos para sus diferentes dioses que ellos adoraban. Y ahí estaban los Baales, que eran los más fuertes. Y también estaban los dioses de Acera. Eran los cultos idolátricos más fuertes que habían, porque estos eran dioses no solamente de una nación, sino de muchas naciones. Muchas naciones adoraban. Es como hoy vemos que hay adoración a Cristos y a vírgenes, ¿verdad? Y en diferentes partes del mundo se adora, pero idolátricamente. Se adora a la Virgen y vemos que en algunos son más fuertes que en otros, pero sin embargo en todas las naciones se adora. Así era en ese tiempo. Se adoraba a los Baales no solo en una nación, sino en muchas naciones. Por eso era un culto idolátrico bastante fuerte, porque toda la gente que venía para hacer comercio, que eran paganos y que visitaban Israel, tenían su centro de culto donde ellos iban a adorar. Y la gente pagana que se quedaba a vivir en Israel, entonces también comenzaban a adorar. Entonces la misma reina también adoraba. Y Jezabel no solamente motivó a la construcción del culto, sino que motivó a Israel a adorar dentro de esos cultos. Era algo como que el rey exigía que también se adorara allí. Entonces el pueblo de Israel, si bien es cierto, ellos tenían el concepto claro de la ley, pero ante la autoridad ellos no podían contradecir. Porque si un judío contradecía a su rey y decía, no, yo no voy a entrar ahí, yo adoro a Jehová, y se oponía, y esto llegaba a oídos del rey, inmediatamente era castigado. Podía ser hasta asesinado por el rey. Lo mandaban matar. Entonces había una autoridad muy fuerte en los reyes que obligaban al pueblo a obedecer, los obligaban. Aun cuando ellos sabían que estaba contra Dios, pero por el temor, por el miedo, obedecían. No es que ellos querían, pero obedecían porque tenían miedo. Miedo a la muerte, miedo al castigo. Así hay muchas iglesias hoy. Iglesias que imponen de una manera radical y si tú no obedeces te expulsan o simplemente te dejan fuera. ¿Por qué? Porque tú no quieres someterte a la voluntad del pastor. Por eso uno tiene que tener cuidado, porque los pastores no estamos para enseñorearnos, sino más bien para traer la palabra de Dios de manera correcta. Bendito sea el Señor. No con prepotencia. Gloria a Jesús, hermanos. Por eso los pastores, cuando tenemos que hacer algo que tiene que ver con la iglesia o comprar un terreno o pagar un alquiler o lo que sea que haya que hacer, o comprar equipos, el pastor reúne a los hermanos. El pastor conversa con los hermanos y dice, hay esta necesidad, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? De repente hacemos, no sé, una actividad, o damos una cuota, o damos una ofrenda, pero es un acuerdo de iglesia. No es lo mismo que el pastor venga, bueno hermano, cada uno va a hacer esto, va a dar tanto y se acabó. Y el que no lo hace va afuera. Es otra cosa. Pero en algunas iglesias se da. En algunas iglesias los pastores imponen. Y la iglesia tiene que obedecer, no le queda más remedio. Porque si no, lo votan. Entonces, en Israel,
había esos temores a los reyes se les respetaba mucho, tenían autoridad de la vida y de la muerte. Y Jezabel era una figura que imponía temor. Siempre tenía a los soldados a su cargo, siempre ella lo que decía prácticamente se hacía, y eso todo el mundo lo sabía. Es como en una familia, ¿no? A veces dentro de la familia, donde están nuestros tíos, nuestros parientes, nosotros sabemos que la tía fulana de tal es la que manda, ¿no? Mi tío es buena gente, todo, pero la que manda es su mujer. Y eso todo lo sabe toda la familia. Y lo saben todos los vecinos también. Y lo sabe el marido también. Pero no puede hacer nada porque le tiene miedo a su mujer. Así de simple, ¿no? Cuando tocan la puerta y dicen, el jefe del hogar, Juana, te buscan, dice el marido. Entonces, a veces hay autoridad tan fuerte que predomina esa autoridad. Y eso es algo que ocurría en Israel con Jezabel. Entonces, Acab era un hombre gobernado y hacía todo lo que Jezabel hacía, le decía, y comenzó a llenar de idolatría a Israel. Y Dios se desagradó rotundamente y envió su profeta enseguida, a Elías. Y ahí es donde viene ahora el problema entre Acab, Jezabel y Elías el profeta. Porque Elías era un hombre de Dios y habían pasado años y ahora Israel tenía dos tipos de adoración. Adoraba a los Baales y adoraban a Jehová. Había una mezcla de adoración allí. Y esa mezcla a Dios nunca le agradó. Dios siempre ha separado a su pueblo. Lo ha separado del pecado. Lo ha apartado porque Dios quiere un pueblo santo. Dios quiere un pueblo que le sirva y le ame a Él y que le obedezca a Él. Cuando el pueblo se mezcla, viene el gran problema. Viene la decadencia espiritual, viene la mortandad espiritual. La persona decae espiritualmente, ya no razona espiritualmente, ya no piensa espiritualmente, todo está humanizado, todo lo ve de una manera como un mundano, como un hombre cualquiera del mundo. Así como piensa una persona del mundo y vive, así el creyente se vuelve así, no se da cuenta, pero se vuelve así. Ya no tiene fe, ya no depende de Dios, ya no es una persona que está allí en esa constancia con el Señor. Ahora muchas cosas ya se han adherido a su vida y ahora en su corazón hay una mezcla de cosas entre divinas y paganas, entre buenas y mundanas. Y esa combinación es la que hace que Dios se desagrade, que la vida no sea conforme a la voluntad de Dios. Y así estaba Israel, perdido en la idolatría, hasta que aparece Elías. Y Elías le dice al rey Acab que Dios se ha desagradado y que Dios va a enviar una sequía. Va a enviar una sequía sobre Israel. Como dice el apóstol Santiago, que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero oró para que no lloviese y no llovió. Dice por 3 años y 6 meses. Y luego volvió a orar y el cielo dio la lluvia. Pero en ese periodo hubo una sequía terrible. Luego Elías se enfrenta a Acab y le dice, ¿sabes qué? Ha llegado el momento de resolver este problema idolátrico. Ya no podemos seguir en esta situación. No es posible que el pueblo
esté confundido y no sepa a quién adorar. Si Jehová es Dios, seguirle, y si Baal es Dios, seguirle. Pero tienen que tomar una decisión. Así que quiero que me reúnas a todos los profetas de Baal y de Acera. Me los reúnas en el Monte Carmelo y que reúnas a todo el pueblo. Y yo voy a estar ahí y vamos a levantar un altar. Los Baales van a levantar su altar y yo voy a levantar un altar a Jehová, y el Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Era un desafío. Entonces Acab obedeció. Y vinieron 400 profetas de Baal y 450 profetas de Acera. 850 profetas en total, falsos profetas, idolátricos. Llegaron allí con todas sus cosas para hacer el ritual. Y levantaron un altar. Y pusieron la piedra como base. Y luego colocaron la leña. Mataron el animal, el toro, lo mataron, lo pusieron sobre la leña. Y ahora tenían que esperar que Dios, el Dios de ellos, respondiera con fuego, que quemara ese animal, hiciera ese holocausto. Elías dice que levantó el altar de Jehová que estaba dañado, porque así está el altar en los corazones a veces, dañado. Pero Elías lo levantó, puso la leña, puso el animal cortado, y no solamente eso, sino que hizo una zanja alrededor y comenzó a echar agua encima del animal de tal manera que el agua corría por la zanja, como para hacer más difícil todavía que se queme. Y luego les dio a ellos la oportunidad de ser los primeros en clamar a sus dioses. Y si ustedes clamen, si su Dios responde con fuego, su Dios es Dios. Y ellos estaban convencidos que sí, así iba a ser. Todo Israel estaba allí. Y comenzaron a clamar, y comenzaron a hacer sus ritos, y gritaban, saltaban, danzaban. Y Elías se burlaba de ellos. Elías les decía, griten más fuerte, a lo mejor está durmiendo su Dios. Y eso los enardecía más y más, gritaban, hasta que viendo que no había respuesta, sacaron cuchillos y comenzaron a cortarse. Y la sangre vertía de sus cuerpos, que era un rito pagano, un rito de sangre ya. Pero ni aún así no había respuesta de su Dios. Nunca ha habido respuesta en la idolatría, jamás. Cualquier persona que diga que no, que a mí el santito me hizo un milagro, que a mí la Virgen me hizo un milagro, que a mí el Cristo tal me hizo un milagro, que eso es falso, hermano. Eso es falso. Dice la Biblia claramente que los ídolos tienen ojos, mas no ven. Creo que es el Salmo 115. Tienen boca, mas no hablan. Tienen narices, mas no huelen. Tienen orejas, mas no oyen. Tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan. Semejante a ellos son los que las hacen y confían en ellos. En Isaías capítulo 44, si usted lee todo este pasaje, usted va a encontrar cómo el Señor habla de la insensatez de la idolatría. Y Él dice que hay un hombre que está trabajando y de repente se cansa y tiene hambre. Entonces agarra un pedazo de tronco, lo corta y lo pone al fuego, cocina pan y se sacia y dice, ay, ya calmé mi hambre, he comido pan. Así que de ese pedazo de leño que quedó todavía sin quemar, lo toma, lo lleva sobre la mesa y con sus herramientas especiales de carpintero comienza a diseñar una figura humana y le da
apariencia de un varón hermoso y una vez que está terminado, lo pone delante de sí, se postra y le dice: mi Dios eres tú. El mismo profeta que relata eso en Isaías 44, que es el profeta Isaías, él dice de parte de Dios: este hombre no tiene entendimiento, no tiene discernimiento, no se da cuenta que eso es un pedazo de leño con el cual coció pan y que ahora ha hecho un Dios y lo está adorando y le dice: tú eres mi Dios, líbrame tú. O sea, no tienen entendimiento, es una insensatez. Pero así es el ser humano. El ser humano cree que el santo, el Cristo, la Virgen, el Dios que adora, le hace milagros. Así creían los incas. Los incas creían en el sol, creían en la luna, creían en las estrellas. También creían en algunos animales. Ellos creían en el jaguar como Dios. Creían que el papagayo era un Dios, que la serpiente era un Dios. Y lo adoraban, hacían sus ritos. Los griegos hacían sus rituales a todos los dioses que representaban un área del planeta. El dios del mar, Eolo, el dios del viento, el dios del cielo, el dios del vino, el dios de la riqueza, la diosa del amor, y así tenían sus dioses. El dios del trueno, el dios de la lluvia, y adoraban a sus dioses. Cuando habían sequías, ellos decían: nuestro Dios, el Dios de la lluvia, está enojado contra nosotros. Entonces ellos hacían sacrificios de animales, o sacrificaban un niño, o sacrificaban una mujer, una doncella. La mataban para rendirle culto a ese Dios de la lluvia, a fin de que cesara la sequía. Y en su insensatez ellos no se daban cuenta de lo que estaban haciendo, por el desconocimiento del verdadero Dios. Ellos veían la lluvia y pensaban que Dios se estaba manifestando. Pero la lluvia no es Dios. Es más bien algo que el verdadero Dios ha creado. La lluvia es una creación del verdadero Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces Elías les dice a ellos: pues clamen a su Dios. Su Dios no respondía. Elías dice: pues ahora me toca a mí. Y él hace una oración fuerte, hablando fuerte, y dice: oh Jehová, tú sabes que por mandato tuyo he hecho todo esto. Responde, oh Jehová, para que todos sepan que tú eres el verdadero Dios. Y cuando él termina de orar, desde arriba del cielo viene una columna de fuego. Y vino sobre el animal que estaba sobre la leña, sobre la piedra, y dice que el fuego lamió el agua, lamió el polvo, lo volvió ceniza, quemó el animal, quemó la leña, quemó la piedra, quemó todo. Delante de todos. Y todo Israel cayó de rodillas y comenzaron a gritar: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Aleluya. Nosotros hemos vivido en ignorancia por muchos años. Nuestros padres, nuestros abuelos, nosotros, en nuestras casas habían altares, porque antes la idolatría predominaba en el país. Ahora ya no es uno de los pecados más fuertes. La idolatría ya no es un pecado fuerte en el Perú. Ya no predomina. En el Perú ahora predomina la homosexualidad. Predomina el lesbianismo. Predomina el adulterio, la fornicación. El pecado sexual es el que predomina en el país y en el mundo. Es uno de los pecados que más predomina. Ya no es la idolatría, ya no es la brujería. Todavía
todavía se practica, pero no en esa influencia que antes ejercían. Pero décadas atrás en el Perú la idolatría era fuerte. No había un callejón donde al fondo no hubiera una imagen. No había un cerro donde no había una imagen o una cruz. No había un lugar. En todos los lugares siempre había un centro idolátrico. Y la gente adoraba mucho a sus dioses. Y nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos eran muy idólatras. Nuestros padres eran idólatras y nosotros por ende éramos idólatras también. Y creíamos en todos los santos, a pesar de que nuestras vidas ya estaban entrando a una época diferente, pero por tradición de nuestros padres, nosotros seguíamos ese camino de idolatría. Íbamos a las procesiones. Mi abuela, por ejemplo, se iba hasta Ica, ella vivía en el Callao, y se iba hasta Ica a adorar al niño de Ica. Y ahí se amanecía, estaba 2, 3 días y después regresaba. La gente en los pueblos igualmente. Cuando llegaba el día de la adoración de ese ídolo, la gente que era de ese pueblo y que vivían en otros lugares, iban y le hacían su tremenda fiesta, su ceremonia, ponían serpentinas por todas las calles, alfombraban de flores las pistas y ahí pasaba la imagen y ahí estaba la gente. Y ahí estaban los padrinos que eran los encargados de hacer toda esa fiesta que terminaba en licor, en baile, en borrachera, en lujuria, en adulterio y en peleas y en muertes. Así terminaba. Muchos pueblos predominaban en eso. Y hasta el día de hoy, pero ya no con la fuerza de antes. Entonces, amados hermanos, todo eso la gente no se daba cuenta que la apartaban del verdadero Dios. El conocimiento del verdadero Dios, del Dios que hizo los cielos y la tierra, estaba oscurecido y empañado por la idolatría, por toda esta forma de ritos y de ceremonias y de cultos. Entonces, cuando comenzaron a aparecer los misioneros evangélicos, y comenzaron a predicar acerca de Cristo y comenzaron a predicar el verdadero Dios, el Dios invisible, como decía Pablo cuando llegó a Atenas y encontró la ciudad de Atenas llena de templos y de idolatría, lleno de templos de todo tipo de dioses. Y se enardeció el corazón de Pablo y Pablo se para en el Areópago, en el lugar donde hablaban. Había gente que se paraba ahí para disertar, para hablar algún tema que ellos querían que la gente conociera. Y Pablo se paró allí, en el capítulo 17 de los Hechos, y dice que Pablo le dice a la gente, ¿no? Señores atenienses, en todo veo que soy muy religioso, porque pasando por sus calles he visto templos dedicados a todos sus dioses. Pero había un templo que no tenía dioses, que tenía un cartel que decía al Dios no conocido. Porque los atenienses decían, de repente nos hemos olvidado de algún Dios, y para no levantar la furia de ese Dios, vamos a ponerle un altar con un cartel que diga el Dios no conocido, por si acaso se nos haya pasado uno. Entonces Pablo dice, y viendo sus altares, he visto también que hay un altar que dice al Dios no conocido. Pues de ese Dios no conocido es el que yo les quiero hablar, dice Pablo. Bendito el nombre del Señor. El Dios que hizo los cielos y la tierra y todas las cosas, no habita en templos hechos por manos de hombres, ni es honrado por nadie, sino que Él es el que da vida y aliento a todas las cosas. Y cuando Pablo comienza a hablar de esto, todos los griegos, los atenienses, todos se llenaron de ira, se llenaron de cólera y casi lo matan a Pablo por declarar al verdadero Dios. Nosotros hemos estado muy cegados
Nosotros no conocíamos a Dios, hermanos. Pensábamos que conocíamos a Dios. Lo que conocíamos eran los dioses que nos habían enseñado. Los Cristos, las vírgenes, los santos, las cruces. Eso adorábamos. Unos adoraban más a un cierto santo, a una cierta virgen o a una cierta cruz. Hasta el día de hoy aquí en el norte hay dos cruces que predominan, ¿no? La cruz de Motupe y la cruz de Chalpón. La gente sube cerros con sus velas, algunos hacen ritos, van de rodillas hasta arriba. Hasta que hubo una época en que se robaron la cruz. Para sacarle el oro que tenía, le robaron y lo capturaron al ladrón. De nuevo lo han puesto y ahí está. Pero la gente va y adora. Y ese pueblo de Motupe es adorador único de la cruz de Motupe. Vaya usted a hablar en contra de su cruz para que vea. Ellos están acérrimos. Entonces ellos están tan arraigados en la cruz de Motupe que ellos no conocen el verdadero Dios. Porque para ellos esa cruz es como si fuera Dios. Cuando ellos tienen un problema, ellos se postran, ellos le piden, ellos le oran a esa cruz que es una madera. Que no ve, que no oye, que no es una persona, que no tiene vida. Pero ellos se postran, ellos adoran. Y no es que yo esté hablando mal, sino que estoy hablando con razonamiento. Antes hacían las vírgenes de yeso, los cristos de yeso, los santos de yeso. Mi tía tenía toda una repisa llena de santos de yeso. Mi mamá también tiene una virgencita de yeso. Era lo que se estilaba en esos tiempos. Pero con ese mismo yeso, que hacían un Cristo, que hacían una virgen, que hacían un santo, con ese mismo yeso también hacían un chanchito de alcancía, hacían un perrito, y lo vendían ahí. Y ellos ponían, los ambulantes ponían todos sus santos allí de yeso, dibujados muy bonitos, y también ponían sus alcancillas, también ponían sus leones, también ponían sus tigres, y con el mismo yeso. Y cuando alguien le preguntaba, oye, estoy buscando uno que sea bien, que responda a un santo, una virgen así, que sea. Pues mira, yo te recomiendo este, y te ofrecían. Como que ellos sabían que eran más milagrosos. Pero todos eran igual. Todos eran igual. Entonces la gente en la ignorancia, como dice Pablo ahí en ese mismo capítulo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda ahora a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en que Él juzgará por medio de Jesucristo. ¿Quién podía quitarnos a nosotros de nuestro corazón y de nuestra mente esa idolatría? ¿Quién nos podía quitar eso, hermano? Nadie. Eso no lo podía quitar nadie. Si venía un evangélico, un pastor, quien quiera que sea, si lo agredíamos, lo agredíamos. ¿Quién se va a meter con mi santo, con mi virgen, con mi Cristo, con lo que yo adoro, con lo que yo creo? ¿Quién? Eso era cosa sagrada. Eso no se podía tocar. Mi mamá, cuando yo le predicaba el evangelio y a veces le hablaba de este tema, ella me decía, espérate un momentito. A mí háblame todo lo que tú quieras, pero con mi virgencita tú no te metes. Y mi mamá era una mujer muy autoritaria. Lo que ella decía, eso era. Entonces, por prudencia decía, mamá, no te preocupes, algún día Dios te va a mostrar. No, a mí con mi virgen no te metas. Y entonces, para evitar que ella se molestara, ya yo no le tocaba el tema. Muy poco le hablaba de eso. Yo muy poco toco estos temas. Porque hay gente que se ofende, hay gente que se siente mal, pero cuando hay que tocarlo de parte de Dios, hay que tocarlo. Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces, la gente, para ellos es cosa sagrada que le toquen a su santo, a su virgen, a su Cristo, a su cruz.
¿Cómo entonces se puede salir de eso? Cuando esa persona tiene un encuentro con Cristo, cuando tiene una experiencia con Dios, se acaba la idolatría. ¿Por qué era necesario que Elías hiciera que descendiera fuego del cielo para que los judíos que habían nacido en la ley de Dios, ante los milagros de Dios cuando los sacó de Egipto, cómo abrió el Mar Rojo, cómo los guió por el desierto y todos los milagros que hizo, era suficiente testimonio para que ellos supieran que Jehová era Dios? Era el Dios que siempre los había respaldado, era el Dios que le ponía a los reyes, era el Dios que los bendecía, era el Dios que los libraba de sus enemigos. Jehová era el Dios. Ellos estaban claros, pero ahora estaban confundidos por Jezabel, que había metido la idolatría. Estaban confundidos. Y entonces tenían dudas, ya no sabían si era Baal o era Jehová, porque Jehová no hacía ningún milagro ya. ¿Qué milagro iba a hacer si la gente estaba de espaldas a Él? Dios hace milagro cuando usted le busca a Él. Pero si usted le da la espalda, ¿qué milagro te va a hacer? Entonces estaban en duda porque habían surgido nuevas generaciones que no tenían tan claro el concepto de quién era Dios. Por eso Elías, de parte de Dios, él hace toda esa ceremonia para demostrar quién es el verdadero Dios. Tenían que tener una experiencia tan clara, tan patente, tan sobrenatural, tan poderosa, que no cabiera dudas, que no hubiera dudas de que Dios es Dios. Eso es lo que pasa el día de hoy, hermano. Cuando un hombre o una mujer escucha la palabra de Dios y crea la palabra y comienza a tener fe en Dios, Dios le da una experiencia personal. Esa experiencia personal no le deja dudas que Jesucristo es Dios, que Jehová es Dios. ¡Aleluya! Yo no tengo duda de quién es el Dios que yo sirvo, porque yo no he tenido una, he tenido muchas experiencias con mi Señor, igual que ustedes, que han experimentado a Dios. Dios les ha hecho sanidades, Dios se le ha revelado a sus vidas en sueños, han tenido visiones, han sentido la presencia de Dios, que se han quebrantado. Dios se ha manifestado de una, de otra manera. Ha respondido a sus oraciones, a su clamor. No hay duda de que el Dios que servimos, el Dios que adoramos, es el verdadero Dios, el Dios que hizo todas las cosas. ¡Gloria a Dios! Cuando ese pueblo vio caer el fuego del cielo, dijeron: Jehová es Dios, no hay duda ya. Entonces Elías tomó a los 850 falsos profetas, 400 de Baal y 450 de Acera, y los llevó al río, y uno por uno los degolló. El profeta los degolló. Murieron los 850, el río estaba rojo de la sangre de ellos. Cuando Jezabel se enteró, porque parece que Jezabel no sabía, cuando Jezabel se enteró que Elías había matado a sus profetas, porque ella, un tiempito antes, había perseguido a los profetas de Jehová y los mataba. Pero hubo un hombre llamado Abdías, temeroso de Dios, que llevó de 50 en 50 a los profetas y los escondió en cuevas. Y él le llevaba pan y agua y los mantuvo allí con vida, escondidos, porque Jezabel los buscaba para matarlos. Ahora, Jezabel se entera de que sus profetas habían muerto por mano de Elías. Y Jezabel manda un mensaje: vayan y díganle a ese Elías
que de aquí a mañana él morirá. Así como él ha matado a mis profetas, mañana muere él también, lo mato yo. Y cuando Elías escuchó la amenaza de Jezabel, tembló. No le temblaba a Acab, pero a Jezabel le tembló. Y tuvo miedo Elías. Ese temor le costó su ministerio. Acá en esta tierra terminó. Porque ¿qué hizo? Se escondió. Se fue de ahí. Y en el camino se desmayó porque ya no tenía agua, no tenía comida. Y Dios envió un ángel y le dijo: despierta, Elías. Elías despertó y vio que el ángel le había traído comida y se la había puesto ahí. Le dice: levántate y come. Y él pensaba que era un sueño y comió y se volvió a dormir. El ángel volvió nuevamente a despertarlo y le dice: Elías, come, porque el largo camino terrestre es necesario que vayas a determinado lugar. Pero Elías estaba tembloroso. Dios le dijo a Elías: es necesario que unjas a fulano por rey y es necesario que unjas a Eliseo para que sea tu sucesor. Porque ya gente con miedo yo no puedo tener como siervo. Los siervos de Dios tienen que enfrentar lo que sea y seguir adelante. Nada los puede intimidar, nada los puede hacer retroceder, nada los puede tumbar. Bendito el nombre del Señor. Pero Elías va, unge al rey, al nuevo rey, y va donde Eliseo, que estaba arando con sus bueyes, y va y le tira el manto encima a Eliseo. Y Eliseo ya sabía que eso significaba que Dios lo estaba llamando para seguir a Elías. Y Eliseo le dice: profeta, por favor, déjame primero despedirme de mi casa, de mi familia, de mis padres. Dice: pero ¿yo qué te he hecho? ¿Acaso yo te he dicho algo? Pero ya Eliseo sabía, y Eliseo rompió las yuntas. Rompió las yuntas, mató los bueyes, se los repartió al pueblo, se despidió de su padre, de su madre, y comenzó a seguir a Elías. Y comenzó a seguirlo donde quiera que iba. Porque Eliseo ya sabía que Dios así se lo estaba pidiendo. En las cosas de Dios hay muchos misterios. Pero cuando Dios trata con una persona, la persona sabe lo que tiene que hacer. Es algo que no se puede explicar porque cada uno tiene su propia experiencia. Es como los llamados al pastorado, es una experiencia. Eso no es que me pongo de pastor, me pongo una corbata y alquilo un local y me pongo allí. No, tiene que haber un llamado, una experiencia para saber que uno es pastor. Porque si no, esto no es un negocio. Este es un trabajo de mucha responsabilidad. Está en juego las almas. Pero Dios trata con cada uno. Eliseo lo primero que aprendió fue a reconocer la autoridad de Dios y la autoridad de Elías. Y se sujetó a Elías en todo lo que le ordenaba, en todo lo que le mandaba. Era obediente Eliseo. Porque sabía que jamás Elías iba a ordenarle algo fuera de lugar. Jamás. Un pastor jamás le va a ordenar a usted que haga algo fuera de lugar. Dios siempre está primero. Entonces, cuando ya Eliseo
Eliseo estaba nombrado, Dios le dice a Elías: voy a llevarte, Elías, y Eliseo va a quedar en tu lugar. Entonces, comunícale a Eliseo que él va a quedar en tu lugar. Y le dice Elías a Eliseo: Eliseo, yo voy a partir a la presencia del Señor. Pero ¿cómo va a ser eso? Sí. Pídeme lo que tú quieras para ayudarte antes de irme. Y Eliseo le dice: pues yo quiero la doble porción de tu espíritu. Es decir, esa autoridad y ese poder espiritual que hay en ti, yo lo quiero doble. Y Elías le dice: Eliseo, yo no puedo darte eso, porque eso solamente lo puede dar Dios. No está en mí darlo. Pero sin embargo, como había una comunicación constante entre Dios y Elías, él siente que Dios le dice que sí. Y él le dice: muy bien, cuando tú me veas a mí que soy arrebatado, te será concedido esa petición. Entonces Eliseo ya lo sabía. Eliseo estaba pendiente de Elías, no lo dejaba a ningún lado. Si dormía en la noche Elías, ahí estaba Eliseo. No, Eliseo no dormía, porque Elías le había sido claro: si tú me ves que soy arrebatado, te será concedido. Si no me ves y yo soy arrebatado y no me ves, pues no tienes nada. Así que imagínense Eliseo, él no dormía, él estaba ahí pendiente. Y cuando caminaba con Elías, Elías le decía: mira, quiero que vayas a tal ciudad a hacer esto. Y le dice: vive Jehová que no te dejaré. Yo voy a ir contigo, no me voy a desprender de ti. Y Elías no se lo podía zafar. Hasta que un momento en que ellos dos están caminando por el campo, por el desierto, aparece un carruaje de fuego en el cielo, tirado por caballos. Y el carruaje viene a una velocidad y se lo lleva Elías. Y Eliseo lo ve y grita y dice: gente de a caballo, ¿no? Israel, gente de a caballo, dice, como diciendo: te estoy viendo, te estoy viendo. Y se desprende el manto que llevaba Elías, se desprende en esa subida con el carruaje y el manto cae. Y ahora viene Eliseo y toma el manto y está frente al río, frente al Jordán. Y Eliseo levanta el manto, la capa de Elías, y entonces dice: ¿dónde está el Dios de Elías? Y golpea las aguas y el río se abre. Y Eliseo pasa en seco hasta el otro lado. Como diciendo: Dios, aquí estoy. Yo soy el Dios de Elías y también soy tu Dios. Se lo dijo también a Josué: como estuve con Moisés, estaré contigo. Como estuve con Elías, estaré contigo. Como estuve con aquel que te dio la palabra, estaré contigo. Y esta es una experiencia que ha pasado de generación en generación hasta los días de hoy. Hasta los días de hoy. Hay hombres que Dios ha levantado. Y hay gente que ha estado siempre sujeta y ha estado siempre recibiendo la palabra, obedientes a la doctrina, a la enseñanza, hasta que Dios dice: terminó tu ciclo, es necesario otro. Y Dios empieza a llamar. Y cuando te llama, Dios te dice: como estuve con él, estaré contigo.
estaré contigo. Porque los hombres estamos limitados por el tiempo. A nosotros el tiempo no nos deja seguir. Nos viene la vejez, nos caen los años y llega un momento en que ya no se puede predicar. Llega un momento en que ya no se tiene la misma capacidad física. Es como que ya llegamos a nuestro final. Pero Dios siempre tiene reservado a alguien. Si ese pastor, si ese hombre fue un hombre de Dios, que amó a Dios, que tuvo fe, que sirvió a Dios, y Dios estuvo con él y lo respaldaba y lo bendecía. Pero ahora por el tiempo, ya sus fuerzas ya no son las mismas. Ya no es el muchacho de antes, ahora ya sus ojos casi no ven, sus oídos casi no oyen, ya casi no puede predicar, su memoria comienza a fallarle, sus manos empiezan a temblarle, sus piernas ya no le dan, los años llegan y hay algunos que su vejez es más rápida que otros. Entonces Dios tiene siempre a alguien, porque la obra no es del hombre. La obra siempre es de Dios. La iglesia es del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Y cuando a mí me llegue mi ciclo, así será. Dios ya viene preparando a algunos de ustedes. Ya los viene preparando. Ya los está capacitando. Y una de las capacitaciones es la obediencia, es la fidelidad, es la constancia. Eso lo demostró Eliseo, eso lo demostró también el seguidor de Moisés, bendito el Señor. Y todos los hombres que fueron obedientes, que fueron sujetos, Dios los levantó y los puso como sucesores. Es como dice el libro de Proverbios, el siervo fiel a la postre será el heredero, dice. El criado fiel a la postre será el heredero. Porque siempre se busca a las personas fieles, a las personas que han entendido la visión, a las personas que aman a Dios, que han puesto a Dios por encima de todo, que han llorado junto con su pastor, que han sufrido, que han trabajado, han perseverado, han estado allí en las buenas y en las malas, han demostrado fidelidad, constancia, han demostrado justicia. Dios escoge y en cualquier momento que Dios decide y dice, bueno ya, Fernando Moreno se acabó acá, entonces tengo otro en su lugar, así será. Porque esa es la forma en que Dios ha venido trabajando desde el inicio de la creación del hombre. Es una sucesión en cadena. Dios levanta a uno y después levanta al otro. Porque los hombres morimos, los hombres dejamos de ser, los hombres nos enfermamos. Y Dios siempre tiene preparado a alguien. O los hombres pueden pecar y Dios tiene preparado a alguien. Dios no está ajeno. Dios no improvisa. Dios viene trabajando. Él sabe lo que va a pasar de aquí a 10 años. Él sabe lo que va a pasar de aquí a mañana. Él lo sabe todo. Por eso Él ya preparó. Dice que Él preparó nuestra salvación. Antes de que Él creara los cielos y la tierra, ya Dios había preparado la salvación antes de la fundación del mundo, dice. Bendito el nombre del Señor. A Dios nadie lo puede sorprender. Nada ocurre por casualidad. No hay nada que surja y que Dios diga, uy caramba, pasó esto, ¿qué hago ahora? No. Dios todo lo tiene previsto. Dios todo lo tiene ya ubicado. Dios sabe a quién va a poner, a quién va a levantar. Dios sabe lo que va a pasar.
Dios sabe cómo va a hacer las cosas porque su iglesia es de Él, no es del hombre. Su obra es de Él, su palabra no cae vacía en la tierra. Elías es un ejemplo de cómo actúa Dios, de cómo Dios usó a ese hombre, pero Elías se acobardó. Y no es que lo mandó al infierno el Señor, simplemente le dijo, hasta aquí nomás Elías, unge a Eliseo, y se acabó. Y Elías ya sabía, pero Dios se lo llevó en un carro de fuego al cielo, porque era un hombre de Dios. Pero como hombre era débil, por eso el apóstol Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Así como todos tenemos debilidades, así como todos tenemos tendencias, así como todos cometemos errores, los hombres de Dios igual, no son diferentes. Somos iguales porque tenemos la misma naturaleza humana. La diferencia es que Dios nos unge y Dios usa nuestras vidas y Dios nos prepara para la batalla espiritual. Pero con todo y todo somos seres humanos, expuestos a muchas cosas. Pero Dios conoce los corazones, como Dios conocía el corazón de Elías y se lo llevó. Como Dios conoció el corazón de Moisés, que no pudo entrar a la tierra prometida porque golpeó la peña, golpeó la roca, y Dios no le ordenó golpear la roca, sino hablarle a la roca. Y por haber golpeado a la roca, Dios le dice a Moisés, no entrarás a la tierra prometida, pero te la voy a mostrar de lejos. Te la voy a mostrar de lejos, pero no entrarás. Josué, hijo de Nun, entrará en tu lugar. Así que ve y dile, esfuérzate y sé valiente, nunca se apartará este libro de la ley de tu boca, sino que harás conforme en ella está escrito, para que hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. Y como estuve con Moisés, estaré contigo. Y así fue. Dios se llevó a Moisés, nunca encontraron su cuerpo. Él no pudo entrar, pero Josué entró. Y así como Dios estuvo con Moisés, estuvo con Josué. Y respaldó a Josué. Porque Dios respalda a todos los que son fieles, a todos los que perseveran, a todos los obedientes. Dios los respalda. Esos creyentes que son rebeldes, que quieren hacer su voluntad, que no obedecen, que no se sujetan, que siempre quieren hacer su parecer, uno les indica las cosas y lo hacen al contrario. Pues ¿qué sucesor va a ser? No hay sucesión. La sucesión es para los obedientes. Es como usted tiene 5 hijos, varones, por decir un ejemplo. Pero dentro de los 5 hay 2 que lo aman, que son fieles, que están con usted, que no le interesa la herencia. Lo aman a usted como padre. Son trabajadores, son esforzados, demuestran fidelidad, sujeción. Mientras que los otros 3 son unos sinvergüenzas, mujeriegos, borrachos, drogadictos. ¿A quién usted le va a dejar la herencia, hermano? ¿A quién le va a dejar la herencia? Pues a sus hijos obedientes. Nosotros tenemos una herencia en el cielo. ¿Pero para quién es la herencia? Para los fieles, para los que aman al Señor, para los que obedecen al Señor, para los que sirven al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor con todo tu corazón. Entonces tendremos la herencia que Dios ha preparado para nosotros. La corona de vida, como dijo Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Me espera la corona de justicia que Dios ha preparado para los que le aman. Pero esos creyentes que un día están fieles y mañana están en el mundo, que un tiempo están con nosotros, después están en otra iglesia y después regresan de nuevo y nunca están sujetos, nunca se involucran en nada, nunca participan en nada.
Nunca están unidos ni con las damas, ni con los caballeros, ni con los jóvenes, no son nada. Son problemáticos, chismosos, critican, hablan, dicen, no, que esto, que lo... No hacen nada, son un estorbo. Nosotros lo vemos. Nosotros no le decimos nada. Lo amamos igual, lo abrazamos igual. Pero no lo vemos consagrados. No los vemos allí involucrados. Más si nosotros, que somos seres humanos, vemos la deficiencia, ¿cuánto más Dios? La Biblia dice, yo honro a los que me honran, dice el Señor. Él te pone en alto cuando tú eres fiel. O si tú no eres fiel, ¿qué en alto vas a estar? Estarás abajo. Los demonios estarán detrás de ti. Tu vida no va a progresar, no va a prosperar, no vas a hacer bendición. Pero un creyente fiel es una bendición donde quiera que va. Un creyente fiel entra a un restaurante vacío y se empieza a llenar el restaurante. Porque tú tienes la bendición que te sigue. Donde quiera que tú llegas, tú eres una bendición. Tus palabras son una bendición, una motivación al bien. Eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Lo representas. Y caes bien donde quiera. Pero cuando tú eres un impostor, cuando tú eres un mal ejemplo, cuando tú no eres espiritual, donde quiera que llegues, causas problemas. Causas problemas. Yo tuve un creyente que en todos los grupos donde yo lo ponía a trabajar, dentro de la obra, la gente se quejaba de él. Siempre, pastor, que mire que el hermano, que es muy problemático, que aquí, que yo lo llamaba. ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué sucede? ¿Por qué no te llevas bien con la gente? ¿Por qué tú no contribuyes a la unidad? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? No, pastor, que no es así, que lo que pasa es que me tienen cólera, que no puede ser. Bueno, lo colocaba, entonces vas a salir de ahí, te voy a poner en otro lugar. Trabaja con el hermano fulano. Al poco tiempo venía el hermano, pastor, no se puede, el hermano es muy problemático, que tiene un carácter muy enredado, que quiere que las cosas sean como él dice, que no sé cuánto, no se sujeta, todo quiere hacerlo como él quiere. Lo volví a llamar, volví a conversar bonito con él, trataba de hacerle entender. Parecía que entendía. Lo sacaba, lo ponía y donde quiera, hasta que un día lo puse solo. Ya sería el colmo que viniera a quejarse del mismo. Pero siempre se le dio la oportunidad. Nunca apreció las oportunidades que se le dio. Nunca lo apreció. Lo tomaba como una debilidad mía, que yo como que no usaba la fuerza. No tengo por qué usar la fuerza. Las personas razonan, las personas entienden, hablando se comprende la gente. ¿Por qué usar la fuerza? Trataba de que él no decayera, que él no se perdiera, pero no daba la talla. Hasta que se perdió de verdad. Terminó mal, se perdió y después murió. Un final infeliz. Hubiera sido fiel, hubiera sido cariñoso, hubiera sido un hombre respetuoso, velando por la obra, sujetándose a su líder. Ese hombre hasta el día de hoy sería una bendición. No hubiera muerto. Dios todavía lo tendría y sería una gran bendición para la obra. De repente sería hasta pastor, qué sé yo, porque Dios no necesita que tú tengas ningún talento. Los talentos te los da Dios. Las capacidades te las da Dios. No necesita que tú vengas acá con un currículum de inteligencia. No, a Dios no le importa eso. Lo necio del mundo, lo que no sirve, escogió Dios para avergonzar a los supuestos sabios. Bendito sea el Señor. Pero hay que ser, pues, dócil, hay que ser obediente. Yo también fui creyente.
Yo también estuve sujeto y también era una persona que me sujetaba a mis líderes que tenía. Si íbamos a un aire libre me sujetaba, si íbamos al hospital a predicar me sujetaba, si íbamos a cualquier lugar, a cualquier cosa de la obra, yo siempre estaba disponible. Que hay que cargar bancas, que hay que cargábamos pues. ¿Cuál era el problema? Amén, pastor. Y yo era flaquito porque estaba muchacho. Y me llevaba una banca así bailando, me llevaba. Pero me la llevaba. Ya no la traía. Dios observa, hermano. ¿Cuántos años han pasado de tu vida cristiana? Y hay mucha gente que hasta ahora no cambia. Por más que escuchan la prédica, por más que hay mensajes, no cambian, hermano. Nunca serán nada, nunca Dios los levantará, siempre estarán sentados ahí. No habrá bendición. A algunos se les da un cargo y cuando termina el cargo desaparece. Sí, yo digo, Dios mío, pero ¿qué pasa? En vez de seguir, en vez de estar brazo a brazo, en vez de decir, pastor, acá estoy, cualquier cosita, usted sabe. Yo este fin de mes quiero hacer algunos cambios. Este fin de mes de julio. Porque hay gente que no está respondiendo. Pero hermano, no es ese mi deseo. Mi deseo es que respondan. Que respondan no a mí, que respondan a Dios. Al trabajo que Dios ha encomendado. Pero Dios conoce sus vidas, hermano. Y la palabra de Dios no es para herirlos. La palabra de Dios no es para ponerlos a ustedes en jaque. La palabra de Dios es para que ustedes reflexionen. Y para que ustedes digan, bueno, es verdad, ¿no? Yo estoy un poco separado, estoy un poco aislado. Voy a buscar más al Señor. Mira, a Eliseo le tiraron el manto, le dieron la responsabilidad y él la aceptó y dijo, pues déjame despedirme de mi familia, porque yo ya sé que me voy a dedicar al 100%. Yo ya sé que tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y sin saber lo que iba a hacer, porque tenía que esperar las directrices de Elías. Pero él sabía que ya esa iba a ser su responsabilidad. Usted tiene su trabajo, usted tiene su familia, usted tiene sus responsabilidades humanas, amado hermano. Pero en la iglesia, cuando Dios lo llama a usted o le da alguna responsabilidad, usted tiene que saber que Dios tiene algo especial con usted. Usted no puede desaprovechar esa oportunidad que Dios le está brindando. Es un privilegio servir a Dios. Un privilegio. Usted no está bautizado en agua. ¿Por qué no se une al bautismo en agua? No, todavía yo. ¿Y qué esperas? La Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. No, es que yo no hay interés y eso Dios lo ve. ¿De qué te sirve sentarte ahí y escuchar si no tienes ningún interés en agradar a Dios? No te sirve de nada. Pasarán los años y seguirás en la misma silla, desgastando la silla. No hay mayor futuro espiritual, no hay mayor revelación, no hay nada. Tu vida normal como cualquier persona del mundo, que trabaja, que lucha, que se enferma, que aquí, que allá, que tiene problemas, que oren por mí, y eso es todo. Pero esa manifestación de Dios, esa revelación, esa experiencia con Dios continua, porque no es una vez, es continua. Dios te habla por sueño, Dios te toca, Dios te levanta en la madrugada, Dios te motiva a algo, Dios te habla al corazón, Dios te habla al oído, Dios te da una visión, Dios te hace sentir algo. O sea, son cosas que vienen de Dios para sus hijos, porque dice la Biblia, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Sí? Sigamos peleando la buena batalla. Sigamos adelante.
Elías culminó su ciclo. Tal vez yo también culmine. Pero usted siga adelante, firme, sin desmayar, aprendiendo las enseñanzas. Mi pastor enseñaba tal cosa, mi pastor nos decía esto, mi pastor nos daba estas clases. Pues ponla en práctica, porque no siempre vas a tener a tu pastor. Y eso usted tiene que entenderlo. Dios siempre tiene a alguien preparándolo. Y en su momento lo saca a la luz. Bendito el Señor. Hermanos, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está su Dios? ¿Dónde está? El Dios que nosotros tenemos lo hemos conocido por medio de alguien. Alguien nos enseñó la palabra, alguien nos predicó. Gracias a esa persona llegamos al conocimiento de la verdad. Y luego tuvimos nuestros pastores que nos enseñaron, hermanos mayores en la fe que nos aconsejaron. Somos parte de todo un equipo, de toda una iglesia, de toda una congregación que trabaja según su capacidad y sus niveles de fe. Sea parte. Es una bendición. Esto no es un club, esto no es un partido político. Esto no es una reunión cualquiera. Esta es la iglesia del Señor. La iglesia de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Entrégale tu vida, entrégale tu corazón. Llénate de Él para que Dios te bendiga y use tu vida. Y tu familia venga a los pies de Cristo. Tus hijos, tus hermanos, tus padres vengan a los pies de Cristo, porque Dios te honrará y Dios te bendecirá. Inclina tu rostro, cierra tus ojos allí donde estás. Yo quiero orar por ti. Quiero pedir a Dios por ti. ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de mi pastor? ¿Dónde está el Dios del que me predicó la palabra? Yo quiero ese Dios. Yo quiero ese Dios que forjó a ese hombre, que forjó a esa mujer, que forjó a mi madre. Mi madre es cristiana, mi madre siempre ha sido un ejemplo. Yo quiero el Dios de ella. Yo quiero el Dios de mi padre, que siempre fue fiel, siempre fue humilde, siempre fue obediente. Yo quiero el Dios de mi padre. Quiero el Dios de mi hijo, que me trajo la palabra. Quiero el Dios que hablan en la iglesia. ¿Dónde está ese Dios? Ese Dios está aquí, hermano. No lo vemos, pero está aquí. Él dijo, donde quiera que hayan dos o más reunidos en mi nombre, yo estoy ahí presente en medio de ellos. Si tú quieres a ese Dios maravilloso que guíe tu vida, que te respalde, que te bendiga, yo te invito a dar un pasito aquí delante para hacer una oración por ti. Acércate aquí. Y voy a pedir a Dios por ti, para que Dios te bendiga, para que Dios te respalde, para que Dios venga a tu vida, para que Él cambie tantas cosas que hay que cambiar. No dejes que pasen los años en los cuales digas, no hallo en ellos contentamiento ya. Cuando fui joven, cuando tenía fuerzas, Dios tantas cosas me dijo, tantas veces me llamó, y yo siempre lo prolongué, yo siempre le dije que todavía. Y ahora han venido los años, ya no soy el joven, ya no soy la joven. Ya los años han venido a mi vida, han venido enfermedades, han venido problemas, circunstancias. Ya no puedo servir a Dios como antes yo quería servirle. Ahora todo se me ha puesto más difícil. Dios te hace el llamado. Te hace el llamado. Y yo voy a orar por ti.
Ven aquí, párate aquí delante. Párate aquí. Yo voy a orar por ti. Dios tiene algo para ti. Ven, acércate más acá. Venga aquí, hermano. Venga aquí, hermana. Dios está aquí. Pasa aquí delante. Sé obediente. Sé humilde. Obedece. ¿Cómo tú te llamas? Voy a orar por todos, pero voy a orar por él. Dios tiene algo con él. Voy a orar. Bendito el Señor. Toda la iglesia allá atrás se pone de pie. Si hay alguien que no ha pasado y quiere pasar, venga. Este es el momento. Este es el momento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. En tu corazón dile al Señor: Señor, yo quiero acercarme a ti. Yo quiero, Señor, que tu presencia venga a mi vida. Yo quiero que tú me toques. Yo quiero ser un verdadero cristiano, una verdadera cristiana. Yo quiero darte mis años. Quiero darte mi vida a ti, Señor. Quiero que me bendigas. Que bendigas mi familia. Porque los tiempos son cortos, son malos. Yo pongo mi vida en tus manos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, mira cada una de estas vidas que han pasado aquí. Ellos han escuchado tu palabra. Tú has tocado sus corazones. Y aquí hay vidas sinceras. Aquí hay vidas arrepentidas. Incluso vidas en pecado. Pero que hoy se arrepienten, hoy se humillan, hoy te piden perdón. Hoy te dicen: Señor, perdóname, límpiame. Yo quiero servirte. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero ser parte, Señor, de tus propósitos, de tus planes. Para mí es un privilegio, una bendición servirte. Que tú me hables, que tú me toques, que tú me guíes. Es un privilegio para mí, Señor. Yo no soy digno de tal privilegio, pero lo recibo con amor, porque tú eres mi Dios. Tú eres el Dios de Elías. Tú eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y ahora eres mi Dios, el Dios de esos hombres de fe. Es ahora el Dios mío. Tengo la oportunidad que tú seas mi Dios. Y yo me entrego a ti. Posa tu mano sobre cada una de estas vidas. Posa tu mano, Señor. Llénalos de ti, Padre. La presencia y la unción de tu Espíritu Santo venga sobre ellos. Mira a este joven, Padre. Dios mío, tú me has hecho sentir algo sobre él. Pon tu mano sobre él. Lo que quieras que tú quieras hacer en él, Señor, hazlo. Si quieres sanarlo, si quieres libertarlo, si quieres cambiar su vida, si quieres obrar en su vida para un propósito, hazlo ahora, Padre. En el nombre de Jesús, que fluya tu virtud, que fluya tu poder sobre él y sobre cada una de las vidas que están aquí, Señor. Pon tu mano, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre. Para ti no hay nada imposible, Señor. Pon tu mano, Padre Santo. Toca ahora estas vidas, tócalos ahora, llénalos de tu presencia. Dales una nueva experiencia, llénalo de tu Espíritu Santo. Glorifícate en la vida de cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre. Y si alguno está enfermo, si alguno tiene una dolencia, un mal, toca su cuerpo, extirpa ese tumor, extirpa esa hernia,
Estirpe esos cálculos renales y de la vesícula. Toca esa vesícula y sánala. Limpia esa vesícula, Señor. Toca ese sistema nervioso que está alterado. Toca ese cerebro, Señor. Fluye a tu virtud. En el nombre de Jesús. Produce sanidades y milagros en sus cuerpos. Para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Dios te bendiga grandemente. Puedes volver a tu asiento con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.